¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por los comentarios constructivos. Nos quedamos con ellos porque se trata de construir un mejor país día a día. Esta tarde hemos invitado a don Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Y esto de la industria del camarón es la que en mayor crisis ha estado y se ha encontrado y en la cual hay visos, se ve un poquito de humo blanco, aunque para algunos es una forma positiva, para otros quisieran haber obtenido mejores respuestas, otros pues definitivamente ven que van por buen camino y que se va a solucionar en parte la crisis, en parte, un paliativo. Pero que sea don Javier quien maneja cifras, quien maneja toda la información de la asociación, al dedillo, puntual, sabe en qué parte de la muela está picada, qué parte de la muela hay que mejorar o si realmente ya no sirve la muela. Por decirlo así, algo ilustrativo. Don Javier, buenas tardes. Gracias por compartir aquí en Analistas de la Noticia toda esta situación que se vino generando y que desembocó y ha desembocado y ha tenido una repercusión muy mala para la economía, tanto de los acuicultores como para el país. Ha generado desempleo, se ha generado, de por sí es la zona sur del país, se había proyectado como, y se proyecta como un polo de desarrollo. Y que la gente, bueno, tenemos meloneras, camaroneras. ¿Qué es lo que no tenemos en la zona sur? Tenemos hasta puertos, pues, o sea, donde llegan los barcos de Asia. Y además ya tenemos una parte que se pretende desarrollar y que geográficamente había sido un punto geoestratégico comercial como el de Amapala y que en su momento tuvo una gran importancia, tanto para Honduras como para Centroamérica y para Europa. Nos recordamos desde la llegada de los alemanes en 1871, que llegaron los Conker, los Sirke, los Rosner y que se establecieron en Amapala. Que la importancia de la zona sur del país. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo hemos descuidado. Ahí están las cañeras también, productores de meloneras. O sea, y hay una cantidad de productos y tan rica que es la zona sur, que es explotable y que aporta una gran cantidad de dinero al presupuesto general de la nación. Don Javier Amador, gracias nuevamente. Le damos la bienvenida y hablemos de la situación camaronera, o sea, de la situación especialmente del camarón. ¿Cómo comienza este declive en la producción del camarón y principalmente la falta de mercado de colocar el camarón en el mercado internacional? Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, audiencia de ICN. Bueno, voy a empezar por lo último, por lo de Amapala. Yo soy de Amapala, soy oriundo de Amapala, nacido y criado en Amapala. Amapala históricamente ha sido el puerto de aguas profundas de Centroamérica. El único puerto de Centroamérica que tiene aguas profundas. Su bahía llega a barcos hasta de 30 pies, o sea, tenemos barcos enormes al que han llegado. Y lastimosamente, pues, por decisiones gubernamentales, trasladaron la operación en algún tipo de interés hacia aquí a Tenecán, donde el puerto tiene que ser básicamente la DARCE, donde maniobran los barcos, es limitado en calado, el canal de Cero también es muy limitado en calado. Amapala no tiene esos problemas, pero bueno, ese tema, Amapala siempre es el único puerto en Centroamérica de aguas profundas que tiene que ser explotado, porque eso tiene justamente una preponderancia fuerte. El comercio con Asia, ya que pasa por el canal de Panamá, está siendo bloqueado porque el canal de Panamá ya está perdiendo su caudal, ya no está siendo funcional y tienen que pasar los barcos 10, 15, 20 días esperando turnos para poder cruzar o pagar $1 millón por cruzarlo.
Sí. Así que vamos a dejar eso, lo quería tocar desde el principio porque la historia de Mapala, pues yo soy parte de la historia. Yo empecé en una agencia bandera en la casa Cefosa, que era la casa Uller en aquel tiempo. Yo tenía 12 años cuando empecé ahí de conserje haciendo mandado para empezar a estudiar. Ahora con el tema que nos ocupa principal, el camarón. El problema de México es, lastimosamente, hemos tenido situaciones como en el 2017, 2018, que nos cerraron por una supuesta situación sanitaria, que era cabeza amarilla. Nos tomó más de un año y medio en reabrir el mercado. Hicimos todos los procesos por la vía diplomática, por la vía de conversaciones bilaterales y nunca pudimos hacer una reapertura del mercado, si no fue hasta que llegamos a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, donde simplemente con una reunión con el canciller mexicano en la OMC, planteamos el problema y el canciller dijo, el embajador mexicano en la OMC dijo, tienen toda la razón, y en ese momento cogió el teléfono y en ese momento se reabrió el mercado. Diferente a esta ocasión que en enero, desde octubre de 2023, la Confederación de Agricultores de Sinaloa presentaron un recurso de amparo ante un juez federal para que prohibieran el uso el ingreso de camarón centroamericano por la supuesta triangulación de camarón procedente de Ecuador, sí, enviado como que fuera camarón nuestro. Y por otro lado, que alegaban cuestiones sanitarias, supuestas situaciones sanitarias que ponían en riesgo la salud de la población mexicana. En los dos supuestos, el juez, de manera, no podemos decir nada más, de una manera intempestiva admitió el bloqueo y no cerraron el mercado. El gobierno hondureño nunca conoció oficialmente el bloqueo de ese mercado, porque fue una decisión justamente del poder judicial en México y no del Ejecutivo. Fue así que el ministro Cerrato, nosotros le comunicamos de inmediato y él estuvo en comunicación constante vía llamadas telefónicas, vía escrito a su similar en México y nunca tuvo respuesta. Fue hasta que con insistencia del ministro Cerrato, la presidenta de la República ya conocía el problema, ya estaba muy preocupada y empezó a dar instrucciones. Fue así que en el mes de febrero, a principios de febrero, nosotros fuimos, la ANDA fuimos a México, contrató una firma de abogados para que nos representara en el juicio que se estaba llevando a cabo, apelar ese fallo. Esos mismos días llegó el canciller con el ministro Cerrato y con el director de SENASA a México, aún no habiendo sido oficiales, y pidieron audiencia con sus similares de allá de México para poder dialogar y plantear el problema. Se reunieron, se hicieron planificaciones para que vinieran las autoridades de Senacica aquí a Honduras a hacer evaluaciones de todo el sistema, como lo decía el juez. Pero todavía el gobierno de Honduras oficialmente no conocía el problema. La presidenta Xiomara Castro, en una reunión que tuvieron en Cancún, le mostró también el problema a AMLO, eso fue el año pasado, y él le dijo que el problema se iba a resolver, lógicamente. Cuando hay separación de poderes en un país, el Ejecutivo no podía hacer absolutamente nada. Vino el Senacica aquí a Choluteca y Valle a hacer una revisión a laboratorios, fincas y plantas, a ver todo el sistema. Se reunió con la gente de Senasa, con la gente de OIRSA, verificaron todo el sistema y fue así que el Senacica de México, que es el equivalente de Senasa, pudo con su evaluación comprobar una vez más, porque ya estábamos certificados para ingresar a México, que el sistema de rastreabilidad, el sistema de vigilancia epidemiológica, el sistema de plan de residuos, el sistema completo que tiene el Senasa implementado en Honduras, tenía las garantías y tiene las garantías para que cualquier consumidor del mundo pueda consumir nuestro camarón y que le tengo que poner negrillas, el mejor camarón del mundo, cierro comillas, puede ser consumido por esas personas sin ningún riesgo sin ningún riesgo sanitario ni de contagio de absolutamente nada. Con ese informe del Senacica, con esa visita que hizo Senacica, el Senacica presentó una especie de apelación o siguiendo las instrucciones que había dado el juez,
un informe completo donde garantizaba que la triangulación no existía, que nuestro camarón exportado con base científica es exclusivamente hondureño, que todo lo que nosotros hacemos, básicamente con ese documento, él desvirtúa completamente todos los supuestos que la Confederación de Agricultores de Sinaloa había planteado. Nosotros a nuestra vez ya habíamos planteado un recurso, una apelación. El gobierno de la República, la presidencia de la República también dio instrucciones precisas porque ese problema se resolviera. El gobierno contrató una firma de abogados también en México, la cual presentó recursos de apelación y de reposición, de revisión, se llama el otro recurso, para que se revirtiera esa decisión tomada. Todavía el juicio, en la parte que corresponde a nosotros, todavía continúa, pues básicamente está todavía en etapa de seguir el proceso. Pero con el recurso que presentó Senacica y que presentó el gobierno de la República de revisión, el juez mexicano, el juez federal no tuvo más alternativa basado en ley que reabrir las fronteras aéreas, marítimas y terrestres el martes de esta semana, el 6 de mayo. Consecuentemente, nosotros ya podemos reactivar a partir de la siguiente semana, porque todavía están rellenando requisitos sanitarios, ya podemos empezar a exportar a México. Ese es el contexto histórico, el contexto de lo que ha pasado. Una vez más reitero, de parte de la Asociación de Agricultores de Honduras, de parte de los seguros, estoy también de la Asociación de Pequeños Productores, APEMASUR, reiteramos el agradecimiento a la Presidenta de la República, quien con sus instrucciones, con su gabinete, con sus funcionarios, lograron también en tiempo récord, básicamente, agilizar el proceso de reapertura de este mercado. Recordar históricamente lo que les informaba, nos tomó año y medio prácticamente en el 2017, 2018 para poder nosotros reabrir el mercado. Esta vez fue en tiempo récord. Honor a quien honor se merece. O sea, básicamente, si el gobierno no actúa, estuviéramos todavía nosotros cerrados. ¿Qué viene de aquí para adelante? Ahora, mi pregunta aquí le voy a decir algo. ¿Realmente hubo una cuestión tardía de parte del gobierno o no? O sea, o fue en su momento oportuno. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa situación de crisis para que interviniera directamente el gobierno? ¿O no dependía directamente del gobierno, sino que dependía más bien de las decisiones que pudiesen tomarse los mexicanos? Justamente yo por eso hacía un planteamiento inicial de todo lo que pasó, de los acontecimientos. Sí, la narrativa, todo. El gobierno de la República nunca fue notificado oficialmente. Ahí está, hubo un error, de hecho. O sea, el gobierno pidió información y nunca le respondieron del Ejecutivo de México. O sea, no puedo yo, estoy siendo objetivo. Sí. No tengo ningún tipo de matiz político en esto, ni nada. Sino que, Porque esto es histórico, esto es histórico. Sí. Esto puede pasarnos otra vez. Ya nos pasó en el 2017, 2018, nos puede pasar de vuelta. Sí. Estoy convencido. Yo he sido los que he sido incisivo en señalar situaciones que nos han afectado. En todos los medios he hablado, no he hablado por hablar, porque tengo bases para poderlo decir en este momento. Repito, sin ningún interés secundario, más que justamente hablar con la verdad. El gobierno de la República conoció del fallo, conoció del amparo desde el año pasado. Le mandamos nosotros a la Presidenta de la República la manera que existía, una carta de la manera que existía, de que nos cerraran ese mercado. Sí. Ella habló con AMLO en una cumbre que tuvieron en Cancún, y AMLO le dijo que no se preocupara, que no iban a obstaculizar el ingreso de camarón hondureño. Eso fue en octubre. Cuando ya nos notifican a nosotros, no oficialmente, porque nosotros nos dimos cuenta por medio de un importador que también presentaron recursos allá, de un importador mexicano. Nos mandan el fallo que suspendían definitivamente o provisionalmente el ingreso de camarón de todos los del bloque del TLC de Centroamérica al mercado mexicano, aduciendo, con los supuestos de lo que decía: triangulación, mercado, productos de Ecuador y cuestiones sanitarias. Pero, el gobierno de la República no conoció todavía en ese momento oficialmente
Nosotros inmediatamente nos comunicamos con el ministro Cerrato, que es básicamente la persona que nos atiende 24/7, cualquier hora del día, y tengo que tengo que puntualizar esa parte, que el ministro Cerrato, desde que yo le notifiqué, el hombre estuvo insistiendo, le notificamos a la Presidencia de la República también del problema, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ellos se comunicaron, hicieron todos los comunicados oficiales y aún así, nunca fueron notificados oficialmente. A estas alturas, todavía no son notificados oficialmente del cierre. Ok, ya conocen el desbloqueo. Hoy sí notificaron que ya podemos ingresar, ¿verdad? El SENACICA comunica, pero de parte de Cancillería de México, de parte del Ministerio de Economía, de Aduanas, nunca fuimos notificados nosotros, el gobierno de la República nunca fue notificado. Por lo tanto, la acción del gobierno fue inmediata y nos dieron respuestas, pidiendo explicaciones de por qué estaba cerrado. El ministro Cerrato, yo tengo copias de la correspondencia que él circuló al Ministerio de Economía de México, José Milán, y nunca respondió. O sea que si el gobierno actuó, y tenemos que puntualizar, el ministro Freddy Cerrato fue el que desde el principio estuvo insistiendo y con el dedo sobre la llaga, porque yo todos los días hablaba con él, porque el problema nos estaba matando. O sea, estábamos afectados con el problema de Taiwán, pero eso nos estaba terminando de matar. Los tenía en estado de agonía prácticamente. Exactamente. Por eso reitero, y quiero que la audiencia de este medio de comunicación entienda que no puede haber sesgo político en este tipo de situaciones, porque la política tiene que ver nada. Nosotros como empresarios del camarón nos dedicamos exclusivamente a producir camarón, a generar empleo, generar riqueza en la zona sur para que exista prosperidad en la zona sur. No nos metemos a temas políticos. Y en este momento, pues reitero, con convicción, con conocimiento, con experiencia que ya tengo en esta industria y que lo he estado viviendo, es que el gobierno de la República actuó con la diligencia necesaria. Hay consecuencias, por supuesto, de la decisión tomada por el juez, que no es, repito, no se lo atribuye al gobierno. Sí. Ahora que reabrimos el mercado, ¿qué es lo que se viene? Voy a esperar tus preguntas mejor para poder que sea la entrevista de manera dinámica. Exacto. Y bueno, ya expuso todo esto, ahora viene, pues, en algún momento, pues hay que también intervenir, ¿no? Pero sí quería que contextualizara todo, porque aquí viene, entonces, ¿qué tanto les ha afectado esto? Uno, ¿cuántas empresas se cerraron? Camaroneras se han cerrado, porque se habló del Pital, creo que se habló una, creo que se habló de otra del Faro, creo que es. Se habló otra de que había perdido más de 900 empleos. O sea, ¿cuántos empleos se han perdido en su totalidad y cuántas empresas camaroneras han tenido que cerrar a partir desde que se rompió la relación de Honduras con Taiwán? Porque eso por un lado. Y lo otro, ¿qué tanto ha afectado el cierre luego el mercado de México? Que fue un paliativo una vez que se cerró con Taiwán. ¿Y cuáles las proyecciones que hay con el gobierno de China? Porque ¿cuánto tenemos de haber entablado ya relaciones diplomáticas? Porque comerciales tenemos hace años con China, pero ya diplomáticas. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que pudiesen estar interesados? Toda la producción de camarón en una provincia china se queda. Yo creo que toda la producción de Centroamérica en camarón se refiere, en una provincia china se lo consume todo. Conociendo esas provincias que son tan inmensas y tanta densidad poblacional que tiene cada una, fijo que se va el producto de camarón de todo Centroamérica en una de las provincias chinas. Eso por otro lado, imagínense que ahí van como 3 o 4 interrogantes, pero igual tenemos el tiempo para desglosar una por una. ¿Cuántos empleos se han perdido hasta el momento? ¿Qué es lo que se puede hacer para recuperar lo mismo? ¿Cuántas camaroneras han cerrado? ¿Cuántos empleos directos? ¿Y cuánta gente ha sido perjudicada indirectamente a raíz de esto? Bueno, son varias preguntas. Voy a tratar de responderlas todas en el orden. Por favor, si en algún momento dejo algo, me reiteras la Con pregunta. gusto. Número uno. Con gusto. Ok, número uno. Las consecuencias de la situación del cierre de la denuncia del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, por supuesto que nos ha afectado bastante.
Eh, Solamente abril, el mercado de Taiwán significó una disminución comparado con abril de 2023 de 17 millones de dólares. Y el mercado mexicano, en el mismo periodo, significó una disminución de 4 millones de dólares de divisa. Ahí son 21 millones de dólares de divisa disminuidas. Eso afecta directamente. Tenemos en el total, hay una disminución de más o menos, en el total general de portaaviones comparadas 2023-2024, son entre 14 y 16 millones de dólares, no tengo la cifra exacta, pero por ahí anda, porque tuvimos un repunte con el mercado europeo, que es un mercado muy selectivo, muy exclusivo, algunos pocos Y de exigente, Centroamérica y ¿va? México. Y exigente. ¿Perdón? Y Y exigente. exigente. En Sí. Europa ocupamos todas las certificaciones, o sea que ahí no se Sí. puede mandar camarón. Ellos son extremadamente exigentes en cuanto a certificaciones, así que ahí estamos, ahí no puede llegar todos los productores, un porcentaje muy limitado. Número uno. La pérdida de empleos por los dos temas acumulados básicamente ha sido entre 6 y 8 mil empleos directos. Lastimosamente hay empresas, hay empresas que cerraron ya, habían 63 empresas cerradas más o menos hasta diciembre. 73. Ya con el problema, sí, ya con la situación de México, sumado que ellas, llegamos a 250 establecimientos entre laboratorios, fincas y plantas. Disminución de empleo 10, de 6 a 8 mil directos, los indirectos pueden ser 40, 45 mil, es una cuestión aproximada. Ese daño, pues, y hay empresas que, desgraciadamente, una empresa, como decías tú, Empacadora Santinés, que tenía más de 20 años, tiene más de 20 años de estar operando aquí en Choluteca, y esa empresa ha cerrado por problemas financieros, ha cerrado, no va a poder abrir. O sea, problemas derivados del mercado, lógicamente, al no haber estado produciendo y se anunciaron otros mercados que eran principales, básicamente ya se han tenido que detener y clausurar hasta que vendan esas empresas para poder los nuevos puedan operarla. Y son más o menos de 900 a 1000 empleos, podría ser un poco más. 3 empresas, 2 fincas, El Faro y Apintal, y la planta que es de Empacadora Santinet. Con eso pues ya tenemos, esos empleos son irrecuperables. Y las empresas también son irrecuperables. Las empresas, ya los dueños, los socios de esa empresa también están poniendo, ya la han puesto a la venta, las tres, ¿verdad? Porque ya no pueden, tienen insolvencia. Hay situaciones tan graves como que tenemos nosotros créditos fiscales del gobierno anterior, que por supuesto es el gobierno que asumió la responsabilidad de pagos de impuestos sobre venta de empresas exoneradas, que tuvimos que pagar las empresas y después solicitamos el crédito fiscal que no nos devuelven. Esas empresas tienen más o menos, esa empresa específicamente tiene 3 millones de dólares, más o menos como cerca de 70 millones de lempiras, 80 millones de lempiras, que con ese dinero pueden pagar todos los problemas que tienen y capital de trabajo y pagar pasivo laboral y poder seguir operando. Lastimosamente, esos créditos fiscales, que son 280 millones de lempiras entre todo el sector camaronero, el gobierno no los puede devolver por circunstancias que nosotros todavía no son inexplicables, pero son cuestiones económicas que el gobierno no ha querido asumir la responsabilidad o no ha podido asumir la responsabilidad, y están esos créditos que esa empresa tiene, en este momento está cerrada. Es un punto claro que esos empleos se perdieron y no se pueden recuperar. Los otros empleos se van a ir recuperando poco a poco, esperemos que así sea, que no van a ser totalmente, pero se van a ir recuperando poco a poco. ¿Por qué razón? Porque el proceso de cultivo del camarón es global. No es que yo siembro camarón ahora, o sea, que ya abrimos la frontera de México y yo mañana empiezo a exportar. No es así. Las empresas que han cerrado... ¿Cuánto tiempo le va a llevar eso, don? Esto, que en rehabilitar las empresas, ponerle que sea un par de semanas, si tienen el capital de trabajo. Ahí hablábamos en esta Cámara del tema de que Banamex se ha puesto a disposición y Banpro y posteriormente un par de meses, un mes, 2 meses, de poner fondos para que estas empresas puedan accesarlos y puedan reactivarse. Creo que es urgente, deberían de ponerlo un poco más, o sea, correr el tiempo, o sea, no correrlo, sino que más bien acortarlo y ponerlo de inmediato debido a la crisis. Debería ser así. Ayer estuvimos en el Congreso y los pequeños productores pidieron auxilio de que ocupan financiamiento en los próximos 10 días, porque no pueden ya, porque ese proceso productivo tiene que arrancar ya, porque tenemos todavía época seca y tienen que empezar ellos a hacer algún tipo de mantenimiento, todavía hay chance.
Después de ese tiempo va a ser bien complicado, ¿ok? Pero después de, ok, vamos a decir que sí tienen el capital de trabajo Sí. para poder hacer las inversiones necesarias, etcétera. Van a sembrar su finca, Mm. van a meterle agua a las lagunas, van a comprar larvas, esperando que los laboratorios larvarios ya hayan también activado su reproducción allá en sus laboratorios, porque los laboratorios cerrados también tienen sus programas, no pueden empezar a lo loco. Consiguen la larva y empiezan a engordar a ese camarón. 90 a 120 días para que el camarón esté listo para exportar. Para O exportar. sea que no va a ser de inmediato. Sí, pero antes de... Ojo, Ojo, ahí no vamos a quedar en eso de ojo, no va a ser de inmediato, porque vamos a ir a una breve pausa y me va a decir de qué se trata ese ojo, porque ahí hay que ponerle mucha atención a esa situación. Hay que ponerle mucha atención, que es una cuestión realmente está en estado de emergencia. ¿Cuánto es ese conglomerado de empresas que hay en el sur? Porque me ha hablado de una gran cantidad de empresas cerradas y una gran cantidad de empleos perdidos. ¿Cuánto representa? En millones de lempiras. Ya también se ha cuantificado algunas pérdidas que realmente son para pequeños, o sea, gente que también empezó su industria camaronera, familiar, o sea, que lo hace de forma artesanal. ¿Qué solución hay en el mercado nacional para buscar un poco lo paliativo? Porque sí, si bien es cierto que se anunció por parte de Banadesa y Banprovi, pero no sabemos. Usted dice que hay 10 días y también nos comenta qué fue lo que ocurrió en el Congreso ayer, porque vimos al diputado Ortega que ha estado encargado también de esto. ¿Qué fue lo que les dijo al retorno? Bien, retomamos el diálogo esta tarde con don Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. Hacíamos las consultas, fue productiva esta reunión en el Congreso Nacional porque de acuerdo a lo que trascendió, el diputado Luis Ortega aseguró que apuesta a resolver la crisis que enfrenta la industria del camarón en Honduras. Y esa comisión especial de este rubro de camaroneros y de langosta se reunió con representantes de empresas camaroneras de la zona sur. Tengo entendido que es de la misma reunión que nos está hablando don Javier y que pues esperemos que esto no se quede solamente en discurso, porque si ustedes le plantearon la necesidad de que son 10 días por lo menos, que hay algunos compañeros de ustedes que necesitan ese financiamiento para poder salvar algunas fincas. De esto solo brevemente vamos a escuchar al diputado Ortega, qué es lo que ha dicho, porque hay mucho ambiente, ¿no? También en esta entrevista recabada. Vamos a ver si lo escuchamos. Parte de la presidenta nombrando una comisión expedita que logró darle fin y buenas noticias al rubro camarón con el tema de México, que ya se repercutió en su mercado. Y desde el Poder del Estado, por mandato del presidente del Congreso, Luis Redondo, crear esta comisión para poder tocar esos temas, que ya son aparte que ha venido arrastrando el rubro de camarón por más de 12 años y que hay toda la voluntad política por parte de todas las fuerzas políticas aquí representadas en esta comisión y del presidente del Congreso y del Poder del Estado para poder darle una solución expedita que necesita el rubro y sobre todo una solución final para ya no seguir padeciendo y que este rubro pueda ser una comisión expedita, dice. Eso significa mucho. Una comisión expedita es para resolver expeditamente también la problemática, don Javier. ¿O cómo se puede interpretar? sí, ayer tuvimos yo digo que una mesa de trabajo, pues Sí. para plantear las cuestiones que tenemos, darles a conocer cómo está la situación del rubro camaronero, la competencia mundial, temas de nuestra falta de competitividad. Hay que explicar también el contexto, pues entonces el Congreso, la comisión, pues nos escuchó. Estamos nosotros preparando un documento ya para presentárselo
a esa comisión, porque ahí hicimos la presentación en PowerPoint para que ellos tuvieran y más herramientas y más insumos para que ellos tuvieran, aunque son del sur, para que conozcan la interioridad de los problemas que atravesamos. Sí. Estos problemas son gravísimos. Hablamos desde el problema de tenencia de tierras, de problemas de financiamiento, las garantías que puede presentar un productor para poder conseguir financiamiento, los impedimentos que hemos tenido históricamente para poder avanzar en el proceso de adquisición de contratos de arrendamiento o concesiones del Estado, las licencias ambientales, que básicamente nos quedamos con unas cuantas que tenemos presentadas que están en renovación y han tenido ahí tiempo de estar en un proceso demasiado lento, situaciones complejas que no se pueden decir resolver así de un día para otro, pero que hay una ley de fortalecimiento de la camaricultura que en algún momento no la están viendo. Hemos hecho un planteo completo. De toda la industria del camarón le planteamos temas como asuntos como que muchos productores no han logrado ni siquiera presentar los procesos, lo que se presentaron en un tiempo fueron archivadas por falta de requisitos, porque pedimos en el gobierno se piden tantas cosas contempladas en la ley que a la larga provocan un retraso grandísimo en el proceso. El gobierno, aló, hola. Sí, le estoy escuchando. Es que tengo congelada la pantalla. Ya, pero sí le seguimos hablando, sí seguimos conversando aquí con usted, no se preocupe. Esa situación es un poquito compleja y justamente pedíamos nosotros, yo siempre he estado insistiendo y tengo que hacerlo público, que todos los proyectos, bueno, un poquito de historia, en el 2014-2015 nosotros aquí vino a Choluteca una unidad de ejecutora que se conformó por ICF, eran gente del gobierno, ICF, la SAC, DIGEPESCA, Mi Ambiente, Serna, todos hacían trabajo conjunto para poder regularizar la industria, o sea, sacar sus concesiones de todos los productores y licencias ambientales. El trabajo no significa, ese equipo de trabajo del gobierno lo sufragó la industria. Más o menos invirtieron cerca de entre 15 y 20 millones de lempiras y no logramos nosotros documentar, regularizar la tenencia de las tierras de la mayoría de los productores, de los pequeños y medianos. Los grandes que ya tenían, pues simplemente hicieron un proceso de renovación y ese fue el único provecho que hubo. ¿Por qué razón? Porque habían de todo tipo de impedimentos para poder llegar, mucho trámite burocrático. Hoy estamos planteando, entre una de los planteamientos que hicimos es una amnistía o un decreto, yo le llamo como hicieron en Ecuador. En Ecuador, al principio cuando empezó la industria del camarón, el gobierno emitió un decreto, yo le digo, un decreto populista, le llamaron en su momento, de que todo productor de camarón con tenencia legal o tenencia ininterrumpida de una finca que no hubiese tenido concesiones para otros tenedores, o sea que esas tierras hayan estado sin uso de ningún tipo y que fueran, lógicamente, que estén libres de cualquier tipo de propiedad, sea por arrendamiento o propiedad privada, fueran concedidas por el gobierno sin más trámite que presentar la solicitud y emitir de inmediato la licencia ambiental y el contrato de arrendamiento. Yo les planteé ese asunto y lo vamos a plantear también por escrito, igual que los pequeños productores, porque le explicamos básicamente que un contrato de arrendamiento más o menos ronda por 120,000, 125,000 lempiras por todos los procesos, y una licencia ambiental más o menos por 220,000 lempiras. Un pequeño productor o mediano productor no tiene esa capacidad económica. O sea que no hay incentivo para la industria camaronera. A eso se está refiriendo. No ha existido. No ha existido. Ok, mire, aquí vamos por partes, porque la realidad que se plantean muchas y hay diversos puntos de vista también. En el caso tenemos al economista Mario Sosa, que plantea otra situación que no la queremos, como ha dicho usted. Esto no hay que tratar de politizar el tema, porque cuando se meten los políticos, a veces arruinan todo, fíjese. Casi siempre cuando se mete la mano política, se afecta todo.
Y a veces son decisiones políticas las que tienen que tomar más bien para solventar una crisis. Pero lamentablemente ahí tienen que andar todos los políticos metidos en cuestiones puramente económicas, en cuestiones realmente que afectan país y que son decisiones políticas que también al final pueden buscarle la solución. Pero veamos qué es lo que dice el economista Mario Sosa en relación a esto de la industria camaronera, porque sabemos que una gran cantidad, hay una pérdida considerable en dinero y en trabajo. ¿Qué está haciendo esta gente que se quedó sin trabajo en las camaroneras? O sea, ¿qué está haciendo? O sea, si no hay inversión más en la zona sur y especialmente en esta industria. Corremos con don Mario Sosa. Y hemos visto pues esa disminución de poder vender en este caso el producto a mercados internacionales. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no han firmado el Tratado de Libre Comercio con China? China tiene que abrirnos el espacio a nosotros, porque así como cerramos con China-Taiwán, ellos tienen que aperturarnos o darnos una negociación importante a este rubro. Creo que este rubro no puede desaparecer del país. Creo que este rubro no puede seguir cerrando camaroneras en la zona sur, si la zona sur es uno de los productores del mejor camarón a nivel internacional, pues. Utilizar eso. Pero también el ministro Freddy Cerrato, como dice usted, esa es la persona que ha estado encargada realmente y que les ha ido dando y que se ha preocupado por solucionarles el problema. Pero ahora hay que presionar, porque Banadesa no es la gran cosa que está ofreciendo tampoco, pues. Banprovi tampoco es, y además que lleva todo un trámite burocrático para obtener esos fondos, que es lo que ha hecho don Freddy Cerrato sobre el caso de la industria camaronera. A finales de este mes va a haber una feria justamente de mariscos en China. Esperamos que asistan, que ya lo han confirmado, todos los de la industria camaronera y los pequeños productores también, porque lo que van a estar en China son todas las empresas compradoras de marisco, de camarón, de pescado, y allí es donde nosotros queremos ver de qué manera logran establecer ellos un precio que realmente les signifique para ellos un mercado atractivo donde ya tengan utilidades. Es uno de los temas fundamentales que se le ha encomendado a nuestro embajador allá en China para que podamos tener un mercado amplio. Un comunicado por parte de la Cancillería, o sea, precisamente del canciller Enrique Reina. Avance muy importante para el sector camaronero de Honduras, en México, en audiencia incidental del juez Distrito 7 de Los Monchis, Sinaloa, determinó la reapertura del mercado de conformidad a los planteamientos presentados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, SENACICA, a las valoraciones presentadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Honduras como terceros interesados por medio de nuestra embajada y las acciones emprendidas por las empresas del sector camaronero de Honduras, la reapertura de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de México al ingreso del camarón de granjas provenientes de los países que integran el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, México. Agradecemos a la canciller por su interés en el tema. Alicia Bárcena, la canciller Alicia Bárcena. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cómo va a ser para recuperarse? ¿Está golpeada esa industria camaronera? ¿Qué medidas son las que se van a tomar por los que están sobreviviendo y por los que ya prácticamente no sabemos si han fenecido o que están en estado de agonía? ¿Y qué se va a hacer para poder recuperar? O sea, ¿cómo van a recuperar esos empleos? ¿En qué otra área se pueden orientar? Si hay algunas industrias, como lo ha dicho don Javier Amador, que ya algunas cerraron y están vendiendo todo. Va a haber alguien que va a retomar eso y volverse a lanzar a la industria camaronera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que le depara? ¿Cuál es el destino que le depara a la industria camaronera en el país? Al retorno. Continuamos el diálogo esta tarde con don Javier Amador. Quedaron preguntas en el tintero antes de irnos a la pausa comercial. Realmente, ¿qué nos puede decir en relación a esto? Que son tres escenarios completamente diferentes.
Efectivamente, China nosotros lo dijimos en una nota que le mandamos al presidente de la República pidiendo una apertura comercial con China para, lógicamente, tener una alternativa de mercado. Una alternativa más de mercado, un mercado grandísimo. No, en ese momento, pues no pensamos nunca en que se podía cerrar el TLC con Taiwán, porque Taiwán era un mercado que empezábamos a tener un problema, como cualquier mercado, pues en cuanto a triangulación, en cuanto a precios, en cuanto a todos los temas de competencia, y que nos estaban afectando en algún momento de relación. Pedíamos justamente, le planteamos a ella y al embajador en dos cartas diferentes, pero que fueron públicas con copias cruzadas, de que habían situaciones de baja de precios y que queríamos intervención de ambos para que podamos buscar ese problema. El problema ya estaba bien solución con el gobierno de Taiwán, pero lastimosamente, pues posiblemente por falta de comunicación, no sabemos. El caso es que ya pasó lo que todos sabemos, que hubo ruptura del TLC con Taiwán y tenemos el mercado chino como un reto. Cualquier mercado nuevo implica que el consumidor conozca el producto, que conozca las condiciones en que se cultiva, las condiciones en que se procesa, el problema de los precios. Hay varios factores que hacen que una nueva relación comercial pueda tomar su tiempo. China, pues, no es la excepción. El consumidor chino consume camarón de todo el mundo. Sí. Ellos son los segundos productores mundiales de camarón cultivado. Ecuador es el número 1. China le compra a Ecuador volúmenes altísimos. Su demanda interna nunca es satisfecha, aunque tengan pesca en China de camarón. Importan camarón de todo el mundo. Volumen alto, precios bajos. El camarón nuestro es un camarón, y tengo que decirlo siempre, tengo que remarcarlo, es el mejor camarón del mundo. Yo le llamo así porque yo he estado en varias ferias y he probado camarón de varios países, y el sabor del camarón, por nuestras condiciones que tenemos en el Golfo, es muy especial. Es así que esa Feria Mundial de Mariscos y Pescadería en Fuzhou, China, del 31 de mayo al 2 de junio, hay 6 empresas de la industria de camarón que van para allá. Sí. ¿Cuál es la particularidad que tenemos ahora? Que el gobierno de la República, acertadamente, y tengo que decirlo, por primera vez en la historia del país, se está comprando un stand de 12 por 12 metros para que exhibamos nuestros productos. Van a transportar el gobierno también las muestras que vamos a mandar nosotros para que puedan degustar la gente y que puedan ver el camarón también, el camarón premium que nosotros manejamos. Esa ventana de oportunidad la está abriendo el gobierno y consideramos que es muy valiosa porque, repito, vamos a empezar a que el consumidor pueda catar ese camarón, lo pueda ver, lo pueda degustar, lo pueda olfatear, porque todo el producto de ese tipo de mariscos tiene que ser degustado para que lo puedan conocer. Aquí el buen catador, como que dicen. Exactamente, el camarón, vea, camarón es camarón, pero si yo cojo el camarón en su estado natural y lo miro, yo primero voy a ver que el camarón tenga una presentación excelente. Sí. Número 2, lo cocino, baño María, lo huelo y tengo que sentir el olor al camarón fresco, marisco fresco. Tercero, lo pruebo. El diente al dente, yo puedo masticarlo, comerlo, degustarlo en mi paladar y yo puedo decidir qué tipo de camarón estoy consumiendo. En ese momento el consumidor se va a dar cuenta de lo que nosotros tenemos. Confiamos plenamente, sabemos que nuestro producto es el mejor del mundo, es camarón gourmet. El consumidor chino, el posible comprador chino puede interesarse y vamos a empezar a cultivar una relación que puede tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Taiwán, por ejemplo, Taiwán empezó a llevar camarón nuestro y estuvimos más o menos como entre 7 y 10 años para que Taiwán pudiera llegarnos a pagar ese precio. Y yo siempre pongo como ejemplo el camarón 30-40, entre 30 y 40 camarones por kilo, que es la nomenclatura que tiene el camarón.
$10.50 el kilo. Históricamente, yo tengo ya en la industria, Carlos, yo empecé en el 85. Tengo 38 años, 37 años. Entonces, de estar trabajando en la industria y yo nunca he visto esos precios. La tendencia mundial es que la gente, el consumidor, quiere consumir productos seguros, libres de antibióticos, libres de enfermedades, libres de patógenos. Nuestro camarón reúne esos requisitos. Nosotros no utilizamos antibióticos para cultivar nuestro camarón, para crearlo. En los países del mundo que tienen cultivo intensivo o extensivo por problemas ambientales, utilizan antibióticos para poder que su camarón sobreviva. Nuestro camarón es libre de todo eso. Don Javier, fíjese que hay una pregunta aquí bien clara que nos está haciendo uno de nuestros seguidores que sintonizan el programa. Dicen que, ¿qué pasa? ¿Por qué ese camarón que no se ha podido exportar no lo pueden distribuir en el mercado nacional? ¿Por qué es tan caro comprar camarón aquí en el país? ¿Realmente ha habido algún acercamiento como para poder aperturar mercado? Creo que tengo entendido que quienes más les consumen son los restaurantes también asiáticos. O sea, quienes más compran el camarón, y realmente lo que compran generalmente es un camarón pequeño o muy pequeño porque es el que venden, comercializan ellos. Ahora, para su consumo sí he visto que utilizan el camarón jumbo y buscan que sea un camarón fresco y son bien exigentes en eso. No sé si usted sabe eso, pero ¿qué pasa con el resto de camarón? ¿Qué ha habido esa producción? ¿Cómo han estado redistribuyendo esa producción que no ha sido alcanzada o que no ha sido colocada en el mercado internacional? Porque la industria del camarón en nuestra producción básica es más o menos, son 130 millones de libras. Voy a cargar, tengo poca carga, voy a cargar ahorita. Sí. Permíteme, voy a moverme un poquito el teléfono aquí, estoy quedándome sin carga. Un momentito. Sí, estamos ahí sí, estamos bien. Vamos en este momento, estamos en este momento dialogando con don Javier Amador, presidente de la Asociación Nacional de Camarones, acuicultores también de la zona sur del país, y quien pues nos está haciendo todo un planteamiento, toda una radiografía, cómo está la industria camaronera en Honduras, especialmente en la zona sur, y lo que ellos están prácticamente agilizando. Ellos están tratando de agilizar ese espacio, así agilizar esos préstamos que necesitan, porque necesitan unos préstamos ya de inmediato, de 10 días, que no se tarde, están urgiendo al gobierno que sea lo más pronto posible. Está bien las salidas, me han felicitado también a la Presidenta de la República y también a don Freddy Cerrato, porque no se daban cuenta en México, no había una comunicación oficial de cuál era la situación de la industria camaronera y lo que estaba viviendo. Ha señalado cosas importantes y cosas delicadas. Que hay camaroneras que definitivamente cerraron ya, quebraron. El destino de los trabajadores, en algunas se habla de 1,000, se habla de 900, se habla de una gran cantidad de desempleo. Y esos son empleos directos. Y los empleos indirectos, que la gente, digamos, el cabeza de familia o el hermano mayor mantiene al resto de su familia, o empleos indirectos que generan de la propia industria, gente que se dedica a la siembra del camarón, gente que se dedica a recolectar el camarón, o sea, a limpiar ese camarón, a una serie de situaciones que derivan en el proceso productivo de la industria camaronera en el país. Continuamos, don Javier. Sí. Ok, le decía que teníamos para el caso, la industria del camarón produce el año pasado 131 millones de libras, sí, producto bruto, de las cuales exportamos nosotros cerca de 79 millones de libras, ya producto terminado, ya empacado y congelado. El mercado interno únicamente absorbió 9 millones de libras. Y hablo de todo Honduras, porque el camarón de aquí sale para todo Honduras. Sí.
El camarón es un precio, el costo de producción es caro. O sea, definitivamente no se puede decir que el camarón es barato. O sea, Sí. Dejarlo todo, ok, y la mayor parte de las empresas, de la gran empresa, tiene regímenes especiales que le impide la venta del camarón nacional. ¿Por qué? Porque hay que nacionalizarlo. Si el camarón producible es caro, si tenemos nosotros que poner ese camarón, venderlo en el mercado interno, hay que pagar un derecho arancelario e impuestos sobre venta, lo cual encarece más el costo. Entonces, básicamente no se puede vender camarón de esas empresas grandes en el mercado interno. El camarón que se tenía en algún momento almacenado, porque el mercado se quedó, el mercado de México cerró, tuvo que dejar almacenado y empezar a buscarle, pero no se puede mandar a otro destino. ¿Por qué razón? Porque el camarón tiene, cada país vamos a decir, cada país tiene su propia forma de pedir el camarón. Tiene un La presentación protocolo. que mandamos a México es, sí, el camarón va congelado en salmuera, para el caso, puede ir cocinado, hay varias formas. Sí. Y ese camarón no se puede mandar para el mercado, digamos, de Estados Unidos, porque el mercado no te recibe camarón en salmuera. Don Javier. Tampoco Europa. Don Javier, Sí. yo quisiera que ya tenemos apenas creo que 4 o 5 minutos. Preguntas puntuales. ¿Cuántos empleos se han perdido por la cuestión de la industria camaronera? Perdón, repítame la llamada. Sí, ¿cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántas camaroneras se han cerrado hasta el momento? Esas dos preguntas, así, brevemente, porque ahí les vienen otras dos. Empleos perdidos de 6 a 8 mil empleos, camaroneras, laboratorios, camaroneras y fincas, más o menos 250. ¿Y empleados y afectados indirectos? 45, 50 mil indirectos. Ok. ¿Monto en dinero que representen pérdidas? En el primer cuatrimestre, en el caso de México, $4 millones. ¿Y en total? En total, sumando los dos mercados, Taiwán y México, porque el tema que nos ocupa son los dos mercados, $21 millones. Medidas urgentes que le piden al gobierno de la República a tomar para salir un poco de este estado de crisis en el cual se encuentra la industria camaronera. Número uno, el acceso a financiamientos para el pequeño y mediano productor de manera inmediata, 10 días máximo, 15 en extremo. Número uno. Número dos, un decreto de amnistía para eliminar obstáculos para regularizar las fincas que no tienen todavía su concesión y su licencia ambiental. Un decreto, yo le llamo un decreto populista, que elimine cualquier tipo de barreras y que revisen también el tema del canon, porque hay funcionarios que en este momento dicen que $40 la hectárea del pago de canon de arrendamiento es muy poquito. Nosotros pagamos $3 por hectárea. Hoy pagamos 40. Los países vecinos no pagan concesión, no pagan canon. En Ecuador no pagan canon. En Perú Eliminación no pagan de canon están pidiendo también. Pues yo no pido eliminación de canon, porque somos también bien responsables. Sí. El pagar lo justo, pagamos $40 en este momento, hay que seguir pagando $40, que es bastante alto. Es bastante alto, definitivamente que sí. Don Pero Javier, lo estamos haciendo con gusto. Sí, señor. Le agradezco mucho su comparecencia. A la orden, Carlito. Muchas gracias por su, muy amable, por su tiempo también. Muy amable usted por su deferencia. Buenas tardes. A la orden. Bien. Buenas tardes. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.